manos. Amén. Muy bien, entonces vamos a entrar a la palabra del Señor y le invito a que cierre sus ojos ahí en su lugar. Hacemos una oración para que Dios nos bendiga dándonos su palabra. Señor, hoy nos acercamos delante de tu presencia. Señor, necesitamos tu palabra. No podemos caminar en esta tierra, Señor, sobre todo este tiempo final, Señor, no lo podemos caminar sin tu palabra, sin la dirección de tu palabra. Razón tenía el salmista cuando dijo: Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que así venga tu palabra esta noche sobre nosotros, Señor, sea pues como una lámpara y como una lumbrera a nuestra vida, Señor. Que venga tu palabra a alumbrar, Señor, lo más profundo de nuestro corazón, a descubrir, a desnudar, Señor, lo que hay en nuestro corazón, para que podamos ser purificados y limpiados. Danos hoy esa palabra, Señor, con revelación de tu Espíritu, y quita todo estorbo, toda distracción, todo pensamiento, y aún, Señor, en los aires, en la dimensión espiritual, reprende, Señor, toda hueste de maldad que quiera estorbar tu palabra. Danos la libertad para poder enseñar y poder ser enseñados. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. El día de ayer estuvimos predicando, hablando, enseñando, entendiendo acerca de un tema muy interesante, que es acerca del corazón. Que al Señor le interesa más que cualquier cosa que nosotros podamos decir o podamos hacer. A Dios lo que más le interesa es el corazón. No le interesa al Señor palabras bonitas que nosotros podamos decir, aunque no le digo con esto que son malas y que no hay que hacerlo, pero el Señor no se centra en eso, no se centra en buenas actitudes que podamos tener, aunque no tampoco le digo que no hay que hacerlas, hay que practicarlas. Es parte de lo que venga de adentro del corazón, porque al final Dios lo que está viendo es la intención del corazón, la motivación que tenemos para poder hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, estamos hablando acerca de la plomada de Dios. Quisiera hoy, por la ayuda del Señor, terminar este tema, la plomada de Dios, que se basa prácticamente en medir la rectitud del corazón. O sea que nosotros debemos de tener presente que Dios está midiendo nuestro corazón. ¿Y cómo lo hace? Con una plomada, la plomada de albañil que menciona Amós capítulo 7 y verso número 7, sobre todo en la versión al día 2008. Dice: luego me mostró una visión el profeta Amós. El Señor estaba parado al lado de una pared y tenía en su mano una plomada, de las que usan los albañiles para comprobar si una pared está recta o no. Una plomada tiene el Señor en su mano y está a punto de medir la pared para descubrir si hay rectitud o no. El siguiente versículo, que es el número 8, dice que después de haber visto esa visión Amós, el Señor se dirige hacia él y le hace una pregunta. Amós lo dice de esta forma: el Señor me preguntó: Amós, ¿qué es lo que ves? Y entonces yo le respondí: lo que veo es una plomada de albañil. Entonces el Señor me contestó, dos puntos, y dice lo siguiente: yo voy a probar a mi pueblo con una plomada. Qué interesante el trabajo que el Señor tiene con nosotros, el trato que el Señor tiene con nosotros día tras día. Desde el momento en que venimos a esta tierra, el Señor tiene un plan sobre cada uno de nosotros, y sobre ese plan el Señor está midiendo algo muy interesante, que es la rectitud de nuestro corazón. La plomada es para medir cuán recto es nuestro corazón delante de Él, aunque Él lo sabe. Él
sabe si el corazón es recto o no. ¿Y por qué tiene necesidad de usar una plomada si Él es omnisciente? Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. ¿Por qué usa la plomada? No lo usa por aspectos de Él, sino lo usa por aspectos de nosotros, para que podamos entender cómo es que el Señor nos mide. Y por eso es que utiliza estas figuras, para que nuestra mente humana pueda comprender la forma en que el Señor trata con cada uno de nosotros. Quiero decirle esta noche que todos los que estamos aquí reunidos como hijos de Dios, quiero decirle que el Señor tiene un trato con cada uno de nosotros, y en ese trato que el Señor tiene con nosotros, el Señor está hablándonos día tras día, día tras día. Dios está hablando con nosotros, nos habla en nuestras vidas, envía su palabra. ¿Por qué Dios nos habla de muchas maneras y de muchas formas? Porque tiene un trato con nosotros. El día que dejemos de escuchar la voz de Dios, el día que Dios se quede en silencio y que ya no nos vuelva a hablar, hermano, ese día terminó el trato de Dios con nosotros. Pero damos gloria al Señor porque estamos en medio de este tiempo y aún nos sigue hablando. Quiere decir que Él sigue teniendo un trato con nosotros. Amén. A Abraham el Señor le dijo: Abraham, no te voy a soltar hasta que no cumpla lo que he prometido hacer en tu vida. Había un trato con Abraham, a pesar de que pasaron los años, a pesar de que vinieron las circunstancias, a pesar de que en algún momento dudó, aunque al final se le llama el padre de la fe. A pesar de todas esas situaciones que vinieron en contra de la vida de Abraham, porque retrasó también el tiempo cuando se llevó a sus familiares, cuando la orden del Señor era: sal de tu tierra, de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Él se llevó a sus familiares que nunca tenía que llevarlos, y a pesar de todas las malas decisiones que tomó, descendió a Egipto cuando tenía hambre, cuando se le acababa la fuerza. A pesar de todas esas situaciones, el Señor se acerca un día a Abraham y le dice: Abraham, yo tengo un trato contigo y voy a cumplir mi palabra en tu vida. Aleluya. Pero para eso lo estuvo midiendo. Estuvo midiendo la fe de Abraham. Usted sabe el contexto histórico de Abraham con su esposa Sara, que él en un momento hasta entra en depresión, porque la promesa era que iba a tener él descendencia tan grande como las estrellas, como la arena. Y llega el momento donde él ve su realidad y dice: pero si mi esposa es estéril y yo solo tengo a este criado Damaseno, no tengo prole, entonces ¿quién va a ser mi descendencia? Cuando Dios me ha dado una palabra, yo no veo nada. Y el Señor le dice: a pesar de que has entrado en depresión y que muchas veces dudas, quiero decirte que yo sigo teniendo un trato con tu vida. Qué tremendo. Entonces Dios tiene un trato con nosotros, pero no nos olvidemos que en ese trato el Señor nos está midiendo día tras día, está agarrando nuestro corazón, y a Él lo que le interesa es ver cuán rectos son nuestros corazones delante de Él. Entonces por eso muestra esta visión y dice: una plomada de albañil. Leímos una versión ayer, esa no la traigo hoy, pero el día de ayer una versión, creo que en el verso 8 decía: ya no pasaré por alto los pecados de mi pueblo, tengo que ir a medirlos porque ya no más. Bueno, entonces estuvimos hablando, y hoy quiero seguir hablando un poco más acerca de esto, insistiendo más, resaltando acerca del corazón. Prestémosle atención a nuestro corazón. Fíjese que muchas de las cosas que hacemos y no hacemos tienen que ver con nuestro corazón. El día de ayer, hablando con hermano Jeffrey, hoy está allá afuera en el parqueo, en medio de la plática, el tema que teníamos en la conversación, yo le ponía el ejemplo de aquellos dos personajes que el Señor los toma para ilustrar una enseñanza a los discípulos, y les pone a aquel hombre que es un publicano y al otro que es un fariseo, y que los dos van a orar. Es más, si gusta, ¿por qué no me ayuda alguien a buscar esa cita y nos la comparte para poder leerla y poder introducirme con eso aquí al tema que hoy el Señor quiere darnos, con la palabra que el Señor hoy quiere darnos? Pero en esa narrativa hay dos personajes
Y fíjese que la esencia de lo que el Señor está hablando ahí, al poner de ejemplo a estas dos personas, radica en el corazón. Ese es el mensaje que el Señor está presentándole ahí a los discípulos. A pesar de que, bueno, los dos tienen de qué hablar ahí, hay mucho de qué hablar en estos dos, pero yo quisiera llevarlo ahí, no sé si alguien lo encontró. Debe de estar en los evangelios, por supuesto, ¿verdad? Mateo no. Nadie, ninguno de los estudiantes. Lucas, en Lucas está. Vaya, está con el evangelista. Lucas capítulo 18 y verso número 9. De hecho es una parábola, que sería lindo poder estudiar esta parábola. Las parábolas encierran mensajes profundos que dejan una reflexión y una meditación hacia la realidad nuestra tremenda. Vea pues, Lucas 18 verso 9. Yo tengo la versión Las Américas acá. Dice: refirió también esta parábola mire eso, a unos que confiaban en sí mismos. ¿A quién le está disparando la parábola? A los que tienen su confianza en sí mismos como justos. Esto va hacia el corazón, es decir, él saca esta enseñanza a un grupo de personas que lo discernió en su corazón, que ellos se creían justos, o sea que ellos estaban en la plenitud de la justicia y que no debían nada, estaban a cuentas con todo. Eso es lo que está sucediendo ahí. Y estos, a pesar de que se creían justos, dice la Biblia, despreciaban a los demás. Entonces no eran justos, porque estaban despreciando a los demás. Entonces, por eso arranca la parábola. Verso 10: dos hombres subieron al templo a orar. Qué tremendo. Dos hermanos se acercan a la iglesia para orar. Los dos llevan un objetivo: orar, acercarse a Dios, ¿verdad? Ir a encontrarse con Dios, y para eso van a utilizar el medio de transporte que es la oración. Los dos. Pero vea pues, uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos. Los dos tenían diferentes oficios, diferente identidad. Sin embargo, los dos eran israelitas, eran judíos, eran hermanos. Bueno, ¿por qué el Señor pone el ejemplo de estas dos figuras? El fariseo, como todos nosotros sabemos, era el religioso más poderoso de ese tiempo. El fariseo siempre se caracterizó por mantenerse al margen de la ley. Su propósito era cumplir la Torá, cumplir la ley, cumplir la escritura, cumplir la palabra. Y por eso eran muy minuciosos en muchas cosas, y ellos eran muy delicados porque su intención en todo lo que hacían era cumplir toda la ley. Pero ellos no habían tenido la revelación que era imposible cumplir toda la ley. Sin embargo, esa era su intención. Eran religiosos, pero de lo más fuerte que podía haber en ese tiempo. De hecho, dice la Biblia que ellos utilizaban ciertos rollitos de cuero, de papel, y los usaban en las mangas de las túnicas, y eso los andaban exhibiendo en los flequillos de las túnicas, porque cualquier situación que se les presentara en el camino, ellos tenían ahí la Torá y sacaban para hablarle a la gente de la Biblia. O sea que eran personas, si lo queremos ver desde este punto de vista, muy cultas, muy dedicadas hacia lo que era la Torá, la ley de Moisés. Ahora, el otro personaje es muy diferente al fariseo, porque el otro claramente dice aquí que es un recaudador de impuestos. Ahora, siendo israelita también, igual que el fariseo, la diferencia era que al recaudador de impuestos lo tenían como un traidor, porque él era esclavo o trabajaba para los romanos. En ese contexto, Roma está gobernando a los israelitas. Entonces ellos han contratado de los mismos israelitas siervos y siervas para poder gobernar en esa nación. Entonces un recaudador de impuestos era un israelita contratado por los romanos para sacarle los impuestos a los propios israelitas.
Entonces por eso lo consideraban un traidor. Cuando los israelitas miraban a un recaudador de impuestos, rápido decían: ese es un traidor porque trabaja para los romanos, es de los nuestros, es israelita, pero él trabaja para los romanos, está con los romanos y por eso nos saca también el dinero a nosotros. Entonces eran personas menospreciadas y eran personas que no eran agradables en medio de la sociedad de los israelitas en ese contexto. Ahora, lo que el Señor está resaltando es que ambos con esas condiciones se fueron a orar. Los dos fueron a buscar a Dios. Tenían diferentes motivos, diferentes intenciones en su corazón, pero el punto que los unía era la oración y Dios, ¿verdad? Porque iban a acercarse a Dios. Ahora, luego sigue narrando y dice acá que el fariseo, mire la forma de orar del fariseo. El fariseo se quedó de pie y de esa forma empezó a orar. Cuando empezó a orar, lo que dijo fue esto. Él decía para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Mire qué atrevido este hombre. Te doy gracias porque mira los demás qué feos se miran, en cambio yo soy diferente a todos ellos. Bueno, esa es su oración. Mire qué clase de oración. ¿Cómo son los demás? Él mismo lo dice: mira, Señor, los demás son estafadores, son injustos, son adúlteros. Y auméntele usted ahí, desahógese usted también y ponga ahí un listado. Son pecadores, son mentirosos, son peleoneros, son chismosos. ¿Qué más? Y póngale ahí. Pero gracias porque yo no soy igual que todos ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Y Dios viéndolo y oyéndolo. Y lo más tremendo es que orando vea al que está a su lado, que es el recaudador de impuestos, y dice: ni aún soy como el que está aquí a la par mía, que es recaudador de impuestos. Sigue diciendo, porque no se quedó ahí. Hasta ahí ya dan ganas de agarrarlo a pedradas, hermano. Pero mire el verso 12. Y yo le aseguro que el recaudador de impuestos lo estaba escuchando. Él estaba ahí, ¿verdad? Oyendo cómo está orando en contra mía, ¿verdad? El verso 12, se sigue elevando el hombre. Yo ayuno 2 veces por semana. Solo ahí nos poncha un montón de... ¿Cuándo fue la última vez que se disparó su ayuno? El día que se fue el gas y no pagaron a tiempo en la empresa, pastor. Ese día no comimos en la casa. Mire este hombre, 2 veces a la semana ayuno. Y la semana tiene 7 días, ¿verdad? Entonces si le quita 2, ¿cuántos días comía a la semana? Usted sabe haber sido alguien muy esbelto también, ¿verdad? No comía mucho. Entonces yo ayuno 2 veces. Mire lo que le está diciendo a Dios. Yo le pregunto aquí, entendiendo esto, ¿será que era necesario que le dijera eso a Dios? ¿Será que Dios estaba esperando ese tipo de oración? Así es cierto, tú ayunas 2 veces a la semana. O sea que Él le está presentando eso a Dios como para que, mira la clase de hijo que soy yo, ¿verdad? Entonces 2 veces a la semana ayuno. Luego dice: doy el diezmo de todo lo que gano. Sígale poniendo al listado anterior, ¿verdad? Estos ni ayunan, todos gordos andan por eso, porque no ayunan. Luego dice: diezmo, y estos de aquí no diezman. O sea, estaba echando la casa por la ventana. Todo lo que llega a mi mano yo lo diezmo. Y yo me imagino que el recaudador de impuestos, y yo este mes ni di el diezmo. Señor, y está orando aquí, Dios. Imagínese eso, ¿verdad? Y sigue diciendo acá. Pero, verso 13, el otro, el recaudador de impuestos, estaba a cierta distancia, estaba escuchando. Y no quería, mire el otro, hermano, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Le hervía la boca, ¿verdad? Que yo aquí, que yo allá, que yo esto, que tengo 10 privilegios en la iglesia, profetizo, canto, predico, evangelizo, salgo a las calles, voy a las cárceles, ayudo a la viuda. Y el otro que está a la par, mire lo que dice la Biblia, no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo.
y era recaudador de impuestos. Y estaba de pie. Perdón. Sí, es verdad. Pero no estaba, dice, no quería alzar sus ojos. Y mire lo que dice, se golpeaba, pero no como lo agarró la tradición, ¿verdad? Por mi culpa, por mi gran culpa. Pero yo digo, ¿qué lo motivó? Usted alguna vez se golpeó el pecho, por cierto. A mí me obligaron a hacer eso. ¿Qué lo motivó a ese hombre a golpearse el pecho? Y cada vez que se golpeaba el pecho, decía, Dios, ten piedad de mí, porque yo soy pecador. Entonces el 14, os digo que éste descendió a su casa justificado, pero el fariseo, no. Miren la oración, miren la diferencia de la oración. El recaudador de impuestos dijo 2, 3 palabras, punto. El otro se llevó como 3 versículos, sacando todo lo que hace para el Señor. Y entonces dice el Señor, vean al fariseo religioso que practica todas las cosas, todas las costumbres, toda la ley, y sin embargo cuando se presentó delante de Dios fue descalificado, no fue escuchado. Mientras que el otro, considerado un traidor, menospreciado en la sociedad, dice, a este sí le escucharon su oración. Ahora, ¿cuál es la esencia de eso? Por eso lo estamos leyendo, el corazón. ¿Con qué corazón se acercó aquel a orar? Aquel lo que quería era lucirse delante de Dios y lucirse aún delante de aquel que me imagino que lo volteaba a ver y Dios, yo no soy como mira, traidor aquí y allá, y el otro, ¿verdad? Va de golpearse el pecho, Señor, como le dijo Pedro, detente, no te metas en la barca, porque yo soy hombre pecador, ni siquiera te acerques, porque yo soy hombre pecador. Es como se estaba acercando a la oración. Aquí habría una enseñanza muy linda, ¿verdad? Como cuando nos acercamos nosotros a orar, ¿cómo nos acercamos? Padre, aquí viene el número 1, tu hijo estrella, Señor. ¿Cómo? ¿No será que por eso muchas oraciones no son contestadas? Acuérdate, Dios, que he dejado padre, madre, hermanos, esposa, hijos. ¿Qué hay para mí? Está bíblicos, porque el fariseo era bíblico. Entonces, la motivación del corazón fue la que Dios vio, la intención del corazón fue la que Dios vio para escuchar la oración de uno y despreciar la del otro. Humanamente usted lo vemos y dice, no, pues el que lleva las de ganar al acercarse a Dios es el fariseo. El otro no, porque el otro es pecador, ese está mal visto ante la gente, tiene mal testimonio, ese ha dado mucho de qué hablar en cuanto a las cosas del Señor, pero cuando se presentaron delante del Señor, él lo que vio fue el corazón, y al que le dio el puntaje más alto fue al menospreciado por su corazón. Por eso dice en Isaías que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Cristo, y que no iba a juzgar a los hombres según las cosas que él veía, sino que iba a juzgar a los hombres según las intenciones del corazón. Qué tremendo. Entonces mantengamos eso, hermano. Nos están midiendo el corazón. Les quisiera hablar mucho más de esto aquí, pero necesitamos avanzar. Pero ¿con qué corazón ofrendamos? Cuando traes tu diezmo, ¿cuál es la intención de tu corazón? Cuando sirves, ¿cuál es la intención de tu corazón? Cuando te arrodillas delante del Señor a orar, ¿con qué intención vas? ¿No será, hermano, que eso es lo que impide que muchas veces veamos la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas? Porque Él está viendo nuestro corazón. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Sigamos aquí entonces, retornemos al tema que tenemos aquí pendiente. Entonces, acá, ¿verdad? Amós capítulo 7. Entonces, le está diciendo a Amós, pues yo he visto, ¿verdad?, esa plomada, y yo voy a probar el corazón de mi pueblo con esta plomada. Ahora, vea conmigo estos versículos. Salmo 139, versos 23 y 24. El salmista
sabiendo que nosotros mismos no podemos examinar nuestro corazón, aunque hay algunas cosas que sí. Por ejemplo, en la Santa Cena dice la Biblia, antes de tomar el pan y el vino, cada uno escudriñese, pruébese a sí mismo en cuanto a la cena del Señor. Pero aquí el salmista está un poco lejos de eso y está hablando en otro sentido. Dice: Señor, escudriñame tú evalúame. No es lo que diga la gente, no es lo que piense el pastor, no es lo que, mire, a veces nosotros estamos más impactados, más interesados en qué dice la gente de nosotros, en qué piensa la gente de nosotros, en qué dice fulano, en qué dice el vecino, qué andan diciendo de nosotros. Y a veces cuando nos enteramos de lo que piensan y dicen de nosotros, nos afecta, nos desanima. Y no debería de ser así. Nosotros deberíamos de estar interesados. ¿Qué piensa Dios de nosotros? Lo que piense el hombre no me interesa. Lo que piense Dios, eso sí me interesa. Y por eso dice el salmista: tú, Señor, escudriñame y conoce mi corazón. ¿Cómo está mi corazón, Señor? ¿Cómo lo ves? Tú que lo hiciste, tú que lo formaste, tú que lo conoces, dime cómo está mi corazón. Porque si yo me acerco con una persona, esta persona me va a evaluar según lo que yo hago, según lo que yo digo. Pero tú vas a evaluarme de acuerdo a lo que ves allá adentro en mi corazón. Y pruébame, dice, mire lo que dice el salmista: pruébame, Señor, prueba mi corazón y conoce mis inquietudes. En otra versión dice: conoce mis pensamientos. ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis intenciones, Señor? Es una súplica, es una oración. Por favor, escudriña mi corazón. Porque si tú lo escudriñas y me revelas lo que hay adentro, Señor, me daré cuenta qué clase de persona soy. Verso 24, ahí viene el resultado. El resultado de lo que dice en el 23 viene aquí. Dice: y cuando suceda eso, Señor, ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. O sea que ni el hombre del cual dice la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios, estaba seguro, hermano, de que su corazón era perfecto. Él mismo dice: Señor, evalúame, examina mi corazón, Señor. Y si hay en mí maldad, si hay en mí camino malo, por favor, Señor, no me dejes en esa condición. Sácame de ahí y guíame al camino bueno, al camino recto, al camino eterno. Entonces necesitamos hacer esas oraciones, no como la del fariseo. Mire qué diferente la oración de David aquí con la del fariseo. No, sí, Señor, aquí es. No, Señor, escudriñame. Mira mi corazón, Señor. Mire este otro versículo que también lo conocemos, pero en esta versión Dios habla hoy. Dios habla hoy peninsular, dice: la palabra de Dios tiene vida y poder. ¿Cuántos lo creen? Amén. La palabra de Dios tiene vida y poder. Aleluya. Y es más aguda que cualquier espada de dos filos. Esa es la palabra de Dios. ¿Qué hace? Penetra hasta lo más íntimo de la persona. ¿Qué es lo más íntimo de la persona? Cuando uno analiza el versículo, se va, dice: lo más íntimo de la persona, dice, es la médula del hueso, allá hasta lo más interno. Y entonces dice lo más íntimo, ahí es donde penetra la palabra de Dios. Hasta ahí llega la palabra de Dios. Y somete, miren, me gustó esta versión porque dice: y somete a juicio. Entonces subraye eso conmigo, por favor, si está tomando nota o está haciendo algo ahí con su lapicero. Dice: la palabra de Dios, ¿qué hace? Somete a juicio, juzga. Entonces, un instrumento muy preciso de medición para nuestro corazón es la palabra de Dios. Esa es la plomada. ¿Cuál es la plomada que viene en la figura, Mos? La palabra de Dios. Con la palabra te voy a medir.
Con la palabra voy a ver si hay rectitud o no, porque mi palabra tiene vida y es poder, dice el Señor, y es como una espada aguda de dos filos que va a penetrar hasta lo más íntimo de la persona. Ese es el objetivo de la palabra. Esta es la plomada. ¿Y qué va a hacer? Pues cuando penetre hasta lo más íntimo de la persona, va a someter a juicio, o sea, va a hacer un juzgamiento. ¿Quién? La palabra, no el hombre. La palabra va a someter a juicio. ¿Qué cosa? Mire, dos, los pensamientos. Qué tremendo. Por eso hay que tener cuidado con nuestra mente, ¿verdad? Hermano Oscarito nos estuvo predicando acá el tema de la renovación de la mente. ¿Qué hay que pensar? En 8 cosas, y él habló de lo verdadero. Entonces viene aquí la Biblia y dice, nos van a juzgar los pensamientos. ¿Qué pensaba el fariseo del publicano, del recaudador de impuestos? Que le van a juzgar sus pensamientos, porque él estaba actuando de acuerdo a los pensamientos que tenía en relación a los demás. Ese era el fariseo. Él quería salir adelante de los demás. Entonces la palabra de Dios es un instrumento que tiene vida y poder y que va a medirnos y va a emitir un juicio, va a someter a juicio nuestros pensamientos, y también dice acá al final que va a someter a juicio las intenciones. Qué tremendo, las intenciones del corazón. En eso se va a enfocar la palabra. Ir hacia nosotros, a lo más profundo de nosotros. Va a agarrar los pensamientos, va a agarrar el corazón y ¡pa! Y los va a juzgar. Pero antes de juzgarlo tiene que medirlo, y ahí es donde entra la plomada. Muy bien, media hora casi para la introducción. Entonces, en cuanto a la plomada, el profeta ve a Dios, al Señor, parado a un lado de la pared para medir rectitud. Entonces la rectitud del corazón la encontramos de una forma figurada en las paredes, ¿verdad? Porque eso es lo que va a medir. Entonces, algunas paredes, ¿verdad, hermano? Tal vez si usted busca, estudia, encuentra más me avisa. Pero algunas que podemos estudiar en cuanto a la plomada. Esto es lo que van a ir a supervisar en nuestro corazón. Ayer hablamos de la pared de la enemistad, ¿verdad? Esta ya está, la pared de la enemistad. Por último, finalizamos el discipulado con la pared de la traición. Hoy nos tocarían las otras 4. Primero Dios las finalizamos y aquí cerraríamos el tema, ¿verdad? Pared de orgullo, pared de oportunidad, pared blanqueada y pared de juicio. Dejé esa al final por la palabra que tiene ahí, juicio, ¿verdad? Entonces, pues ahí es donde se va a medir. Ahora, esta clase de paredes van a evidenciar cómo está nuestro corazón. O sea, cada uno de nosotros tiene que ubicarse de acuerdo a lo que las paredes manifiestan en la Biblia, en la palabra del Señor. Entonces, ahí se va a poner la plomada, ¿verdad? Y vamos pues, veamos entonces la que nos corresponde ahorita, que sería la pared de orgullo. Veamos esta, con algunos versículos, y vayamos aplicando esto a nuestra realidad. ¿Cómo está nuestro corazón? Este es un examen del corazón. Isaías capítulo 30 y verso número 13. Por eso, esta iniquidad será para vosotros como muro agrietado, a punto de caer. Mire qué tremendas esas palabras. Mire pues cómo el Señor habla, hermano, con figuras. Si el Señor no pusiera esas figuras, no entenderíamos, no lográramos captar la idea de lo que el Señor quiere decirnos. Y por eso Él utiliza muchas figuras para que comprendamos. Y aquí utiliza, mire cómo relaciona la iniquidad que el pueblo está cometiendo. ¿Y cuál es la iniquidad? Porque ahí dice, esta iniquidad. ¿Cuál iniquidad? Pues está señalando específicamente una iniquidad. No dice la iniquidad, sino esta iniquidad. Entonces hay que leer el contexto para entender cuál es la iniquidad de la que está hablando acá. Y luego les dice, esta iniquidad que les estoy señalando será para vosotros, le dice al pueblo, como una pared agrietada, rajada. ¿Ha visto usted paredes de casas y de edificios que tienen unas grandes grietas?
Y esas han sido formadas por movimientos o por peso que se coloca encima de ellas. Pero el problema no es el peso, sino que el problema es que esa pared carece de perfección, de rectitud. Esa pared puede ser que no le pusieron la cantidad de materiales que necesitaba. Tal vez no está recta, tal vez su base no está bien. Y entonces por eso es que los muros se agrietan. Entonces cuando hay un sismo, hay paredes que, hermano Oscar me enseñó en su casa, ¿verdad? Hace hubo un temblor fuerte, como, ¿qué mes fue? Como en marzo, creo yo, ¿verdad? Y me dijo, mire pastor, me dijo, y su pared, y tengo miedo que esto se vaya a caer, me dijo. Y la pared sí toda agrietada, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿por qué? Porque, y cuando descubrieron, me contó que la pared estaba casi por encima, creo yo, no le hicieron base, ¿verdad? Y entonces digo, mire, aquí para echar terraza en mi casita tengo que botar todo esto, ¿verdad? Y tuvieron que meter unas columnas, ¿verdad? Perdone que le cuente toda la casa del hermano, ¿verdad? Pero de repente él le va a ir a dar un tour ahí, mire, esto es lo que decía el pastor, aquí, mire, y vaya pues. Entonces, ¿por qué se agregan unas grandes grietas en el bloque, en la pared? Y mire, eso es lo que dice el Señor. Esta iniquidad será como una pared de esas, que cuando ya está agrietada la pared, lo que anuncia es que está a punto de desplomarse esa pared. Ese es el temor de la gente cuando ve grietas en las paredes, en los edificios. Dice, no, aquí hay que evacuar, porque esto de un momento a otro se desploma. Eso es lo que el Señor les dice. Ahora, como un abultamiento en una pared alta, cuya caída viene de repente, hasta anuncia cómo va a ser la caída. Dice, va a ser de repente, no hay anuncio, no hay aviso. ¡Pah! Cuando menos lo piense, en un instante. Bueno, cuando usted abre el panorama en el contexto, se da cuenta ahí, ahí lo lee en su casa, se da cuenta ahí de que el Señor está analizando al pueblo que está pecando, que no quiere acercarse al Señor, y sin embargo creen de alguna manera que andan bien. Pero el punto más grave es que al separarse de Dios, ellos están corriendo hacia Egipto. Y Egipto, usted y yo ya sabemos que es figura del mundo. Están bajando hacia Egipto, están descendiendo hacia Egipto, pero a la vez están en los caminos del Señor. Entonces de ahí sale esta palabra, esta iniquidad, dice el Señor. Esta iniquidad donde están escondiendo, están ocultando muchas cosas y están yéndose a Egipto a resolver sus problemas. Esta iniquidad será para vosotros como muro agrietado. Pero ¿qué era lo que el Señor les estaba manifestando allá a ellos? Orgullo. Son orgullosos. No se lo estoy diciendo a usted, eso es lo que el Señor decía acá. Son orgullosos, le dice el Señor. En Jeremías dice, ¿verdad? Son tan orgullosos que me abandonaron a mí, me dieron la espalda, se apartaron de mí y fueron a hacer sus propias cisternas. Y son tan orgullosos que cavaron sus propias cisternas y le echaron agua. Y son tan orgullosos que están tomando de esa agua y me abandonaron a mí, que yo soy fuente de agua viva. Y cuando me abandonaron a mí por orgullosos, dice el Señor, ahora yo les traigo un mensaje. Dice, se les va a cerrar, o se les va a secar esa agua y ese pozo se va a cerrar. Y de todos modos van a tener que regresar a mí. Qué tremendo. Esta iniquidad será para vosotros como muro agrietado. Mire el siguiente versículo. Su caída. O sea, el mensaje está tremendo ahí para el pueblo. Su caída, y utiliza otra figura, es como romper una vasija de alfarero. Es como agarrar un jarrón, levantarlo en alto y hacerlo caer con violencia sobre el suelo. ¡Pah! ¿En cuántos pedazos se hará una vasija de barro? Y él dice, así será su caída, le dice al pueblo en ese momento. Despedazada, sin piedad, no se halla entre sus pedazos ni un tiesto para tomar fuego del hogar o para sacar agua de una cisterna. ¡Qué tremendo! Está diciendo, después de que quede despedazada esa vasija de alfarero,
aunque se busque entre los pedazos algo que se pueda utilizar, dice ahí, no hay nada que sirva después de ese quebrantamiento. Qué tremendo. Yo me pongo a pensar qué cara, qué ojos, qué actitud tenía el pueblo de Israel cuando se paraba el profeta a decirles estas palabras. Lleve su mente por un momento a ese contexto e imagínese al pueblo de Israel, hermano, caminando de esa forma, y al profeta Isaías con su barba pelón, ya me lo imagino así, ¿verdad? Con su túnica negra, así dice el Señor. Esta iniquidad que hoy vengo a anunciarles, dice el Señor, que será como un muro agrietado, como un bulto sobre la pared alta, y su caída será de repente. Y será como cuando se despedaza una vasija de alfarero, y que cuando se hace 1000 pedazos, aunque se busque algo para ser útil, no lo habrá. Así será con vosotros, Padre Santo. Por eso es que querían matar a los profetas. Por eso es que a Jeremías lo agarraban a la cárcel. O a la cárcel o al hoyo, a la cárcel o al hoyo. Y ahí andaba Jeremías, por eso le dicen el llorón. ¡Ay, otra vez a la cárcel! Que un momento dice, ya no voy a hablar, Señor. El Señor le dice, vas y vuelves a hablarles. Por eso los querían matar. Porque si usted abre sus ojos espirituales, ¿era un mensaje de esperanza, sí o no? Sí, era un mensaje de esperanza. Porque esto es lo que viene. ¿Qué esperaba el Señor de ellos? No, hagamos algo, porque yo no quiero ser como una vasija que van a reventar en el suelo. Pero no. Cuando llega el Señor a hablarle esto, es porque ellos siguen manteniendo una actitud desafiante ante Dios. Y dice, bueno, van a ser quebrantados. Aquí ya no hay vuelta atrás. Todos nosotros, ahorita le aterrizo aquí la idea, todos nosotros, y el que me diga que no, voy a hablar con usted al final. Así como ese pueblo, todos nosotros tenemos orgullo. Aunque usted haga su carita, ay no, pastor, yo. Aunque cuando entre a la iglesia, entre así caminando. Aunque usted diga, no, yo, ¿qué? Me voy a poner un pantalón de esos originales que dicen, no, yo suficiente con Doña Pancha. Porque yo soy humilde. No, el orgulloso ese se echa pantalones de 300, no. Se echa pantalones de 300 porque tiene la posibilidad. Aunque hay orgullosos que no tienen la posibilidad y se endeudan por eso, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Todos tenemos orgullo. Y a veces se nos nota, hermano. El orgullo, ¿sabe cómo es el orgullo? Como el mal aliento. Todo el mundo sabe que hoy comió carnitas con cebolla y chile jalapeño. Y usted solo dice, yo le bendiga, hermano. Hola, usted comió carnitas hoy. ¿Cómo? ¿Usted qué es, profeta? No, su aliento. Usted comió nachos hoy, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Todavía huele a queso. Así es el orgullo. Pero la persona que logra distinguir el mal aliento o el aliento de la otra persona no es capaz de sentirse su propio aliento. Aunque haga así, mire, no, nada es. Y cuando le habla al vecino dice, sí, hermano, sí, amén, hermano, porque así es el orgullo. Somos capaces de decir, aquel hermano es orgulloso, aquel es orgulloso, aquel. ¿Y usted? No, pastor. Aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Qué es el orgullo? Tener un concepto de sí mismo más alto que todos los demás. El orgullo. A algunos se nos nota. Me involucro con usted para que no se sienta acusado. Y a otros no se nos nota. Pero ahí está.
Ahí está el orgullo. ¿O hay algún humilde aquí? ¿Ah? Yo me reía porque en una ocasión hay un cristiano, hermano, dice y saca ahí unas parodias de lo que pasa en la iglesia. Y saca una parodia del grupo de alabanza de una iglesia. Llegan todos con sus gafas y con vaselina y moco de gorila, ¿verdad? Y dice, y les dan la bienvenida. Y ustedes, dice, ¿cómo se llama su grupo? Nosotros somos los humildes, dice. Los humildes band. Qué humildad, ¿verdad? Con el rostro levantado, caminando. Nosotros nos dicen los humildes band. Qué tremendo, ¿verdad? Se nota el orgullo a veces, ¿verdad? Dice la Biblia que hay ojos altivos y a veces solo en la mirada se nota el orgullo. Mire los ojos del vecino. ¡Ja! Ahora, mire esto, hay mucho, del orgullo hay mucho que hablar, ¿verdad, hermanos? Pero hablemos lo más esencial de lo que está pasando acá. El Señor le está diciendo al pueblo de Israel, son orgullosos, orgullosos. ¿Saben por qué? Y ese orgullo, le dice, se les ha vuelto una iniquidad. Y esa iniquidad, dice el Señor, se las voy a desplomar. Ya le puse la plomada a esa pared y veo que esa pared está torcida. ¿Y qué la torció? El orgullo. ¿Y saben por qué les digo, dice el Señor, que hay orgullo? Porque resuelven sus problemas con sus propias fuerzas y con sus propios medios. A mí, dice el Señor en ese contexto, no me toman en cuenta. ¿Tienes necesidad de dinero? ¿A quién corres? Al tarjetazo. Mire, es que el orgullo es tremendo, hermano. Sí, me contaba mi esposa la experiencia de una mujer que la vio en una caja de un supermercado. Y iba con la carretona, ¿verdad? Ya se imagina usted. Y todos los demás, ¿verdad? Con su librita de frijol y hasta se le botaba las cosas a probar, se me cayó y lo recogía para que le vieran su producto, ¿verdad? Pasa la caja y va a sacar hasta más despacio para que todos vieran. Y va, y se tardaron un montón. Y todos los de atrás, ¿verdad? Con su Coca-Cola y su risito, va a esperar pasar ahí. Cuando la receptora le dice, por favor, es tanto, de su factura es tanto a cancelar. Muy bien, dice. La tarjetona. Por favor, le dice, sírvase usted. Y viene la otra y empieza. Mire, cuando a la primera esa cosa tira la luz verde, todo calidad, ¿verdad? Pero cuando uno mira a la persona que está y la empieza a limpiar y ahí hay problemas, ¿verdad? Ahí la cosa ya no está bien. Y dice que empezó y no, es que usted la está metiendo mal, no la doble porque eso es recto, hay que meterlo, que no sé qué, que no sé cuánto, y que pruebe otra vez y que no. Al final le dice, mire, disculpe, le dice, ¿su tarjeta es de débito o de crédito? De crédito, le dice. Ah, sí. Pues fíjese que quiero decirle que no tiene fondos. Pero no puede ser. Mire, primero, luciendo el crédito. ¿Usted cree que es una bendición lucir la deuda? ¡Qué bendición, pastor! Todos bien endeudados. Aleluya, gloria a Dios. Mi tarjeta es de 50,000. No sé cómo están ahora ahí. Oro, premium, no sé cómo está la cosa, ¿verdad? Y la sácame, oro, este es oro. Aquí solo de 50 para arriba hay crédito. Yo eso lo escondería, hermano. Y diría, Dios me guarde. Así que yo fiado estoy sacando la comida de la despensa. ¿O no es fiado agarrar eso? Perdone si algunos se ofenden, pero no, yo estoy explicándole acá. ¿Ya habían tarjetas de crédito aquí? No, hombre, pues tampoco, pero aterricemos la idea. Luciendo el crédito. Y mucha gente así se expresa. Hay pastores, el apóstol nos daba una enseñanza hace unos días, ahorita en el retiro que tuvieron en Los Ángeles.
Él decía, pastores, dice, que han endeudado a toda la congregación para sacar un préstamo, para construir, para comprar y levantar un templo a sus antojos. Y después de que lo han logrado, dice, 1,000,000 de quetzales deben en el banco, y se paran frente a la iglesia y dicen, mire qué bendición, Dios nos abrió la puerta, mire qué bendición el templo. Si pues deben 1,000,000 de quetzales, ¿será bendición eso, hermano? Mire, hay gente que se endeuda a veces por un vehículo o algo y dice, mire qué bendición este vehículo. Ah, sí, qué bendición, Dios abrió la puerta, este vehículo viene del cielo, pastor. Ah, de veras, pues del cielo también caen carros, ¿verdad? Sí, sí. Y contame en qué consistió tu bendición. Debo 50,000. Qué bendición, ¿verdad? Entonces, el orgullo, dice el Señor acá, ha llegado a ser una iniquidad. Y mire, tan sencillo. ¿Por qué no oramos? Por orgullosos. Porque lo primero que se hace en la oración es pedir. ¿Por qué no doblamos nuestras rodillas delante del Señor cuando hay problemas? Por el orgullo. Porque no, yo puedo. Yo sé dónde, yo allá, aquel me puede ayudar, tengo mi cuate allá, tengo mi conocido allá, tengo mi contacto y él me puede ayudar, él me va a sacar de esta situación. Y Dios está parado ahí, y a mí, ¿cuándo me vas a tomar en cuenta? Espérate, Dios, espérate, primero con mis cuates, primero voy con el jefe de la empresa que me haga un vale y que me lo descuente a fin de mes. Y dice el Señor, pues si no te he dicho yo que si me pides vas a recibir. Sí, Dios, pero espérate. Y en el orgullo no nos damos cuenta de algo. Nos llegamos a arrodillar y a veces hasta postrar para rogarle al hombre para que nos ayude, y no lo hacemos así para con Dios. El orgullo hace que dependamos de nuestras fuerzas. El orgullo hace que yo dependa de mi trabajo. Mire, esa es la realidad nuestra. Aterricemos un poco más la idea. Cuando la gente tiene un buen salario, cuando la gente tiene un buen empleo en una empresa, cuando lo ascendieron, hermano, ahora ya no es el que estaba en este rango, sino ahora lo subieron 2 escalones más, le aumentaron su sueldo, ahora ya tiene un gafete especial, ya lo respetan los demás empleados. Entonces se siente uno poderoso, ¿verdad? Esa es la naturaleza de uno. Aquí yo soy pilas, y si yo soy bien pilas porque por eso estudié, me gradué, y yo soy bien inteligente, y empieza a entregarse a la empresa, pero empieza a abandonar a Dios. Y mire, pues, un buen empleo, un buen ingreso salarial, un buen puesto en el trabajo, en la empresa, empezamos a dejar a Dios por un lado. Pero cuando todo eso se desmorona, ¿qué hacemos como humanos? Regresamos a Dios. ¿Y cómo regresamos? Como dice aquí, hechos pedazos. Dios, ayúdame, por favor, te necesito. Y perdóname porque te abandoné la otra vez cuando ya ganaba como 15,000 quetzales al mes, Señor, pero ahora no tengo ni un centavo. El orgullo hace que dependamos del salario, de la tarjeta de crédito, de los amigos, de la familia, de los contactos que podamos tener. Y note eso, cada vez que alguien tiene problemas, corren a cualquier lado, menos a Dios. Y eso es lo que el Señor les está diciendo acá. Cada vez que tienen problemas, se van a Egipto y tratan de resolver sus problemas en Egipto. Y esto ya se volvió una iniquidad. Ahora, mire esto, pues, aterricemos siempre la idea. El Señor lo que está hablando acá es: los voy a humillar porque no se han querido humillar. Y como no se han querido humillar, ahora me toca a mí humillarlos a ustedes. Eso está diciendo acá, yo les estoy explicando los versículos. Ahora miren, pues, no es lo mismo humillarme a que me humillen. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo, le repito, que yo me humille a que me humillen. Ahora, otro pensamiento. Cuando el Señor
envía una palabra como esta a decirle a su pueblo que los va a quebrantar para humillarlos, es porque ya les dio la oportunidad de que se humillaran, pero no quisieron hacerlo. No sé si me logró captar eso. Ya le dijeron, ya le dieron el tiempo, le abrieron la puerta, le dieron la oportunidad. Humíllate, humíllate. Lo que necesitas hacer en tus problemas, lo que necesitas hacer en eso que estás atravesando, lo que necesitas hacer en eso que no hayas que hacer en este momento, humíllate. Entonces se le dio el tiempo. ¿Y qué es humillarse? En el Antiguo Testamento, el humillarse, las personas lo reflejaban con un vestido de cilicio, que era una ropa incómoda, una ropa que levantaba como un tipo de alergia, comezón en el cuerpo, y esa era la ropa que utilizaban abajo de la túnica de vestir. Entonces una persona, para mostrarle a Dios que andaba humillada, iba a buscar ese tipo de ropa y pasaba el tiempo que fuera necesario con esa ropa, hiriéndose el cuerpo, lastimándose el cuerpo con eso incómodo. Imagínense, tenía que comer, tenía que caminar, tenía que sentarse, tenía que recostarse con ese tipo de vestido. Y la incomodidad era lo que le mostraba a Dios en el antiguo pacto, que esa persona estaba humillada, que se estaba humillando. La otra forma era que se sentaban sobre polvo o sobre ceniza. La ceniza que queda después de un fuego, donde hubo fuego quedó ese polvo de ceniza, y entonces buscaban y llegaban y se sentaban ahí por horas. Se sentaban en ese lugar, y de la ceniza de la cual también estaban sentados agarraban con la mano los puños y se echaban ceniza en la cabeza y se bañaban de ceniza. Y estas personas de esa forma le enviaban un mensaje a Dios diciéndole: me estoy humillando, me estoy humillando, porque se me subió un poco el orgullo y cometí errores, tomé decisiones que no tenía, y hoy me humillo, me humillo. Ahora, ¿qué es para nosotros en nuestro tiempo humillarse? Humillarse es rendirse delante de Dios, buscarlo más que a las demás cosas. Eso es humillarse, decirle: aquí estoy, Señor. Venir a los servicios: aquí estoy, Señor. Yo no soy nada sin ti, te necesito. Que cuando hay problemas, y eso fue lo que el Señor confrontó siempre al pueblo de Israel, un pueblo de dura cerviz, que no eran capaces de hacer esto. Señor, te necesito, Señor, ayúdame, y que se fueran quebrando y se tiraran al suelo. No, tenían problemas, tenían serios problemas, y siempre andaban de esta forma, caminando, y buscaban el método para salir de esas situaciones, y le daban la espalda a Dios, y era lo que ofendía el corazón de Dios. ¿Por qué no me buscas a mí cuando tienes problemas? ¿Por qué no corres a mí cuando estás enfermo? ¿Por qué no vienes a mí cuando tienes necesidad de algo? ¿Por qué corres detrás de las personas? ¿Por qué corres detrás de alguien, de una entidad para que te ayude? Cuando tenemos, hoy lo cantábamos, Dios de lo imposible, pero solo lo cantamos y no lo vivimos. Dios de lo imposible te adoro. Y cuando tengo problemas, dejo al Dios de lo imposible. Dígale que está a su lado: no seas orgulloso, hermano. Me caes mal. No, eso no le voy a decir. Pero por cierto, usted y yo, que hemos visto bien a los orgullosos, ¿caen bien o caen mal? Hermano, un orgulloso cae mal. Es que el orgulloso hasta para sentarse va, hermano, y todo el tiempo. Y hay un momento que usted lo aguanta al principio. Sí. ¿Qué? No había algo mejor. No hay algo mejor que esto que tiene aquí. No, pues ahorita. Y usted aguantando. Un momento. Ya. Porque para todo, ¿verdad?, no cae bien. Ahora, si no nos cae bien a nosotros, imagínese delante del Señor. Entonces,
El Señor nos da un tiempo para humillarnos. Y cuando dejamos pasar ese tiempo, entonces se levanta Él y dice: no te quisiste humillar, entonces yo te humillo. Tremendo. Yo te voy a humillar. Eso lo va a hacer el Señor, para que se acabe nuestra fuerza y podamos buscarlo a Él y venir hacia Él. El orgulloso no reconoce autoridad. El orgulloso no, lo contrario, no se humilla. Usted no se quiebra ante el Señor, no reconoce autoridad. El orgulloso siempre cree que es igual o superior a una autoridad. Y el Señor dijo: humíllense bajo la mano poderosa de Dios. Entonces, el orgullo. Bueno, me quedan un par de minutos, avancemos. Mire pues, mire esta versión, Dios habla hoy. Tras el orgullo viene el fracaso. Es decir, al orgulloso nunca le va a ir bien. En el orgullo encontramos las otras palabras que son sinónimas: la soberbia, la autosuficiencia. Al que se conduce en la vida de esta forma, nunca le va a ir bien. Va a disfrutar por un momento, o sea que lo que está viviendo va a ser temporal, pero tiene una fecha de caída, de fracaso. Entonces, tras el orgullo viene el fracaso. Entonces, cuando usted analiza a un orgulloso, a una persona prepotente, a una persona autosuficiente, a una persona que dice: yo no necesito de Dios y yo sé hacer mis cosas, yo sé cómo resolver las cosas, yo no necesito de nadie, yo camino solo. Otra cosa, el orgulloso camina solo. El orgulloso no busca ayuda, él trata de ver cómo sale. El orgulloso a veces ni se ministra ni pide consejo, porque él dice: yo me las puedo todas. Entonces, tras eso viene el fracaso. ¿Y cuándo va a ser, hermano? Decía ya en Isaías: de repente, de la noche a la mañana, el día que menos espera, viene el fracaso. Tras la altanería viene la caída. Entonces, ¿qué le espera al orgullo? Caída. Fue lo mismo que se levantó en el corazón de Lucifer, de Satanás, que el Señor lo reprenda esta noche. Dijo: subiré y seré semejante al Altísimo, y en el trono de Dios me sentaré. No lo hizo, solo lo pensó en su corazón. Se elevó al nivel, es más, un poco más que Dios. Y el día que solamente entró el pensamiento y el deseo de orgullo y de altivez en su corazón, ese día le dijeron: hoy eres lanzado fuera, tú querubín precioso que te paseabas en este lugar, que eras privilegiado en este lugar. El día que en ti subió ese pensamiento, ese mismo día fue tu caída. Qué tremendo. Por eso, hermano, esta noche, Señor, libra mi corazón de ser orgulloso, porque el próximo paso del orgulloso es caída. Mire esta otra cita. He aquí el orgulloso, dos puntos, Habacuc. He aquí, o sea, nos está presentando al orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por fe vivirá. He aquí el orgulloso. ¿Qué pasa con el orgulloso? Su alma no es recta. El orgulloso le gusta andar luciendo lo que obtiene, lo que adquiere, lo publica, lo hace notorio para que se den cuenta. Mire, yo estoy en contra de algunas cosas y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque mire, en una publicación de Facebook se puede ver el orgullo. Yo he visto mucha gente, hermano, siervos he visto yo, que a veces están echándose aquellos grandes platos de comida donde el cangrejo todavía se quiere salir y lo agarran y lo meten otra vez de regreso. Y el pulpo está así medio atravesado, pero ya se imagina aquel banquetazo, ¿verdad? Una langostona así cruzada, una su limonada en una copona de este tamaño, que cuando se la llevan a la boca así le hace.
Y mire, pues en medio de eso se toman la foto y dice, aquí disfrutando las bendiciones de Dios. Y cuando yo he visto eso, digo, viene caída. Ahorita están luciendo los camarones, los cangrejos y el pulpo. Y mañana los frijoles ni va a tener la cara de publicarlos. Si es que son frijoles. Porque después, ahora aplique este proverbio conmigo. Después de la langosta viene la tortilla tiesa. ¡Qué bueno! Si el Señor le permite a usted echarse su banquetazo, es que fui al restaurante Puerto Barrios, ahí fui a cenar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que no sea con tarjeta de crédito ni prestado! Pues aquí está pago, qué bueno. Pero ¿para qué lucirlo? Tal vez el hermano está tronándose los dedos. Mire pues el hermanito, Padre, te ruego, Señor, hoy no hay para mis hijos. Envía, Señor, aunque sea frijoles con queso, mis hijos. Y el otro subiendo esas barbaridades. Es orgullo. Dice el orgulloso, dice, su alma no es recta. Y mire lo que pone al final, mas el justo por la fe vivirá. Qué tremendo. El justo. Quisiera seguir, pero ya llevo 1 hora 3 minutos. Ayer nos echamos 1:35 y no quiero llegar a eso otra vez. Porque ¿cuántas paredes? Solo una, hermano. Ahí sí que esa pared, ¿verdad? Que no nos deja ver lo demás. Me faltan como 3 paredes. Dejémoslas para el domingo. Dios nos va a seguir hablando.